Bueno, muy buenos días a todos, buenas tardes a todos. Estamos en este séptimo capítulo de nuestro podcast Política para Todos. El día de hoy vamos a tratar dos temas de trascendencia nacional. El primero, que quedó pendiente de la sesión anterior, es la reforma pensional, pero en los temas prácticos de cómo lo puede beneficiar a usted y qué es lo que debe saber sobre esta nueva reforma para que sepa si lo puede beneficiar o no y lo que debe hacer. Y en segundo lugar, vamos a analizar la agenda legislativa del gobierno nacional que ya está avanzada. Estos son los proyectos de ley que ha radicado desde que empezó la legislatura, que son las sesiones del Congreso que empezaron el pasado 20 de julio. Pero empecemos por la reforma pensional de Petro. Como saben, se aprobó el año pasado, en el mes de julio, el presidente la sancionó y entraba en principio a regir el 1 de julio de este año, pero la Corte Constitucional está estudiando una serie de demandas y tiene suspendida la entrada en vigencia de la reforma. Así que a quienes nos han preguntado reiteradas veces que si está vigente o no, que cuándo entra a regir, la respuesta es muy sencilla. A la fecha no ha entrado a regir y solamente va a entrar al ordenamiento jurídico cuando la Corte Constitucional así lo define. Si la Corte la declara exequible, puede determinar que a partir de ese momento entra a regir o puede dar un plazo para que entre en el ordenamiento. Lo que sí deben saber todos es que hay dos artículos que están vigentes en nuestro ordenamiento en este momento de esa reforma. El primero es la posibilidad de afiliarse a los denominados ACAI. ¿Qué es eso? Son unos administradores de pensiones que funcionan de la siguiente forma. Todos los ciudadanos vamos a tener que cotizar a Colpensiones si ganamos entre 2.3 salarios mínimos o menos. Todo el mundo va a tener que cotizar a Colpensiones. Y si usted tiene más ingresos, va a tener que cotizar a un ACAI. Entonces, la norma que está vigente es la que le permite afiliarse y definir cuál va a ser su ACAI para que cuando entre en vigencia la norma, usted empiece automáticamente a cotizar a Colpensiones y al fondo de pensión o al ACAI que usted haya escogido. Pero en segundo lugar, y esto es muy importante para las personas que están próximas a pensionarse y se quieren trasladar de un régimen a otro, resulta que hay un artículo que se llama la ventana de traslado. Y este artículo le da la posibilidad a las personas que están pronto a pensionarse para que se trasladen, por ejemplo, del régimen privado al régimen público, o sea, a Colpensiones. ¿Y esto a quién le aplica? A las personas que estén en esos 10 años antes de pensionarse. Como sabemos, en las mujeres es de 57 años la edad de pensión y en los hombres es 62 años. Así que las personas que están en este escenario de los 10 años a portas para pensionarse podrían beneficiarse de ese régimen de traslado y pasarse del régimen privado al régimen público. Esta ventana tiene una duración de 2 años y empezó a funcionar a partir de julio del año pasado, así que ya va un año, o sea que queda otro año para que se puedan trasladar y beneficiarse. Pero acuérdense que en este tema de las pensiones siempre hay que pedir la doble asesoría porque unas personas pueden pensionarse mejor, por ejemplo, en el régimen privado o de pronto en el régimen público. Por esa razón es importante que antes de beneficiarse de este régimen de transición, de esta ventana de traslado, hagan la doble asesoría para ir a la fija. Ese es el primer elemento que tenemos que tener presente de esta reforma pensional de Petro. El segundo elemento, hay muchas preguntas sobre el pilar solidario. ¿Cuál es ese pilar solidario? Está destinado a los adultos mayores que están en condiciones de pobreza y que el gobierno Duque
les había aprobado un bono pensional de 80.000 pesos. En la ciudad de Bogotá se hizo un esfuerzo y es de 160.000 pesos, pero la propuesta del gobierno nacional y lo que buscó para aprobar esta reforma pensional es que iba destinada a que ese bono pensional fuera de 230.000 pesos para las personas adultos mayores, que Petro les dice los viejitos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que ese pilar solidario depende del presupuesto general de la nación. ¿Eso qué significa? Que depende de la plata que el gobierno nacional decida meterle a ese programa para pagar ese bono pensional. Curiosamente no depende de esa reforma de si queda exequible o no y si entra en el ordenamiento. Eso es curioso porque el gobierno viene diciendo que se tiene que aprobar la reforma pensional, que hay que llevarle una sopa a todos los viejos del país, pero lo cierto es que como está la ley, establece que los recursos dependen del presupuesto general de la nación, así que dependen de la voluntad del gobierno Petro. Pero vamos ahora al régimen semicontributivo. Son personas que no lograron pensionarse, pero que sí lograron cotizar unos recursos. Cotizaron entre 300 a 1.000 semanas. ¿Y qué dice la nueva ley? Estas personas van a recibir una especie de subsidio mensual dependiendo de lo que hayan ahorrado. Y las tablas determinan que van entre 80.000 a 230.000 pesos. Entonces, yo no logré las semanas para poderme pensionar, pero sí tuve un ahorro. Y entonces, ¿qué me va a dar el Estado? Un subsidio mensual que va entre ese rango que acabamos de mencionar. Pero ¿por qué es muy polémico esto? Porque hoy en día esas personas que llegan a esa edad de pensión y no logran las semanas para pensionarse, pueden solicitar la devolución de sus ahorros. Y hoy en día eso se le da a la persona. Entonces, si una persona, por ejemplo, ahorró 300 millones, pero no tiene las semanas para pensionarse, pues no se pensiona, pero puede pedir esos ahorros. ¿Qué dice la nueva ley? Que eso ya no va a funcionar así, se le va a dar un subsidio mensual y eso pues ha sido muy polémico porque algunos hablan de una expropiación del ahorro. Es una discusión muy grande que yo creo que se tiene que dar. ¿Por qué? Porque es bastante curioso, porque por ejemplo en el régimen solidario se habla de darle a los viejitos un bono pensional de 230.000 pesos, pero en el régimen semicontributivo las personas van a recibir entre 80.000 y 230.000 pesos. Entonces, estas personas del semicontributivo sí ahorraron algo, sí aportaron al sistema. ¿Qué les pasó? Que no alcanzaron las semanas, pero pueden recibir menos, 80.000 pesos, versus lo que en teoría se va a buscar darle al pilar solidario. Esa dicotomía es bastante discutible y por eso entendemos que hay un debate gigante, en especial por la expropiación de esos ahorros. Pero además, en el régimen vigente, que es la ley 100, se podía heredar esos recursos. Si fallecía un padre, los hijos podían solicitar esos recursos, pero en el nuevo sistema, que es este de el subsidio mensual, no se va a poder solicitar la devolución de esos recursos. Entonces esto es bastante polémico porque acusan al Estado de quedarse con el ahorro pensional. Además, hay una discusión muy grande y es de dónde se va a pagar ese pilar semicontributivo. En teoría, no debe pagarse de los recursos de las pensiones que va a manejar Colpensiones, pero al parecer hay un borrador de decreto que sí busca que sea parte de la fuente para pagar ese régimen semicontributivo. Entonces, las pensiones, que es el régimen normal contributivo de quienes se van a pensionar, pues se podría desfinanciar. ¿Qué más deben saber los ciudadanos?
Para personas que están en mi edad, entre los 36 a los 42 años, hay una norma sobre el régimen de transición. ¿Y esto qué significa? Que usted, si cumple ciertas condiciones, se puede pensionar bajo la ley 100 y no le aplica la nueva ley. ¿Esto por qué le puede servir o no? Las personas, hombres que lleven 900 semanas cotizadas una vez entre en vigencia la ley, entran al régimen de transición, y las mujeres son 750 semanas. ¿Qué significa eso? Que se pueden pensionar bajo la ley 100 y no bajo esta nueva ley. Pero ¿por qué es interesante esta discusión? Y algunos dicen que es mejor pensionarse bajo la ley 100, porque la ley 100 tiene un sistema en el cual, por ejemplo, si uno se pensiona a través del sistema público de Colpensiones otorga subsidios y las pensiones son un poco más altas. Y por ejemplo, senadores como Jorge Enrique Robledo han acusado al gobierno Petro de disminuirle la pensión a los jóvenes. ¿Por qué? Porque compara con cuánto se pensionaría, por ejemplo, si gana 6 salarios mínimos en la ley 100 versus la nueva ley, y puede ser una reducción de 1 millón, 1,5 millones. Entonces se abre una discusión grande. Pero ¿cuál es el argumento del gobierno nacional? Principalmente que se están eliminando las megapensiones. Hoy, ¿qué pasa? Las personas que tienen unos ingresos muy altos se logran pensionar a través de Colpensiones, y el subsidio que les otorga el Estado y la pensión que les da es muy alta en comparación a lo que ahorraron. ¿Y qué buscó hacer el gobierno Petro? Tratar de que todas las personas se puedan pensionar. Por eso establece un umbral de 2.3 salarios mínimos o menos para que todos coticemos en Colpensiones y que todos tengamos una pensión a través de Colpensiones. Y si quiere pensionarse más alto, tiene que aportar al ACAI y ese fondo privado le va a dar su pensión, pero con lo que usted ahorra. Pero entonces se pierde esa especie de subsidio que hoy existe con la ley 100. Y por eso es importante que quienes quieran entrar a ese régimen de transición revisen si ya tienen las 900 semanas en caso de ser hombres o las 750 semanas en caso de ser mujeres. Para ese caso es importante entrar al régimen de transición, porque se podrían pensionar mejor con Colpensiones. Obviamente, como les mencioné, siempre hay que pedir la doble asesoría y estar seguros de si es mejor estar en el régimen privado o estar en el régimen público. Finalmente, como les mencionamos, todos los ciudadanos van a tener que cotizar en Colpensiones desde un salario hasta 2.3 salarios mínimos. Eso se va a Colpensiones, y si quiere cotizar y si gana más, va a cotizar en los ACAI, que son estos fondos privados, y ahí usted se va a poder pensionar con lo que ahorro. Esta es la nueva ley. ¿En qué está? Sigue una gran pelea en la Corte Constitucional sobre su estudio. Se subsanó en la plenaria de la Cámara, pero hubo un debate muy grande de si se hizo bien la subsanación o no. El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, pidió pruebas sobre la subsanación que se hizo. Van a tener una sala plena en las próximas semanas para analizar si esa subsanación se hizo bien o no, pero no sabemos qué vaya a definir la Corte Constitucional, pero dependiendo de su decisión, la ley entra en vigencia a partir del momento que diga la Corte. Hoy en día no está vigente. Así que es importante que tengan esto presente. El día de ayer recusaron al doctor Ibáñez por pedir esas pruebas, lo están acusando de dilatar. El presidente Petro está diciendo que está incurriendo en un golpe de Estado, que debe declararlo exequible, que el Congreso ya aprobó 2 veces la reforma pensional. Pero hay una disputa muy fuerte entre el Ejecutivo y esta rama judicial en la Corte Constitucional por la pensional. El gobierno quiere que entre ya a regir, mientras que la Corte se está tomando su tiempo y está analizando
tranquilamente si se subsanó, si se superó ese vicio que se cometió, que fue el de haber renunciado, ¿verdad?, a un debate democrático. Y la pregunta es si cuando se volvió a discutir en la plenaria de la Cámara se subsanó o no ese vicio de la elusión al debate democrático. Estamos muy pendientes de las decisiones de la Corte Constitucional. Había un auto que había que notificarle a la Cámara explicando la decisión y lo que se tenía que subsanar, pero al día de hoy no se ha notificado el auto, así que esto la verdad ha sido un enredo muy grande. Esperemos a ver qué decisión va a tomar la Corte Constitucional. Ahora hablemos de un tema también muy importante que mencionamos en el podcast pasado y es la agenda legislativa del gobierno nacional. Es el último año del gobierno Petro. En el Congreso de la República hay una ley no escrita y es que el primer año de gobierno se tramitan las reformas del gobierno. En el segundo año de gobierno es una especie de mixto donde se discuten proyectos de ley del gobierno y del Congreso. El tercer año, que es el que acaba de culminar, solo proyectos de ley del Congreso, y el cuarto en teoría es perdido porque los congresistas entran a tratar de reelegirse, entran en campaña, están en las regiones, entonces no hay mucho tiempo para discusiones, pero el gobierno Petro al parecer quiere tramitar temas muy gruesos. Y vamos a ver a la fecha de hoy qué ha radicado. Lo primero, el proyecto de ley de la paz total, que en el podcast pasado lo analizamos y busca otorgarle beneficios a estos grupos armados organizados que tienen una finalidad política o no, pero tienen control territorial, y a ciertas bandas criminales, por ejemplo, organizadas en las ciudades, e inclusive a presos que ya han cumplido 5 años de la pena. Eso por el lado del Ministerio de Justicia. El ministro del Interior quiere impulsar el proyecto de ley de cannabis. El cannabis pero recreacional. A la fecha no lo ha radicado, pero lo anunció. En tercer lugar, se radicó el día de ayer el presupuesto general de la nación. Aproximadamente 560 billones de pesos. Se están volando la regla fiscal. Lo que dicen los expertos economistas es que este proyecto de ley está desfinanciado, no solo en 26 billones, que es lo que pretenden recaudar de la reforma tributaria que anunciaron, sino que al parecer llegan a los 40 billones de pesos. Al parecer van a tratar de repetir lo que pasó el año pasado. Presentaron un presupuesto con una cifra, si no estoy mal, de recaudo que al final no se cumplió. Entonces, ¿qué le tocó hacer al gobierno nacional? Recortar gasto. ¿Esto qué significa? Que se da una puja muy grande en el Congreso por el monto total del presupuesto general de la nación, porque el gobierno pone una cifra desfinanciada en 40 billones y lo amarra a que se aprueben 26 billones de una reforma tributaria, pero tramitar una ley de esa naturaleza el último año de gobierno y en medio de elecciones a Congreso y presidenciales es muy difícil. Ya se oyen muchas voces en el Congreso de actores muy importantes, presidentes de comisiones, inclusive el presidente del Senado, que han cuestionado esa reforma tributaria en este momento. Entonces, el gobierno quiere en esa tributaria recaudar 26 billones. ¿De dónde? No sabemos. Ha mencionado algunos temas por encima, los juegos de suerte y azar electrónicos virtuales. Ha hablado algo de analizar el tema del IVA, el impuesto al consumo, por ejemplo, que es lo que pagan los restaurantes y bares, que está en el 8%, al parecer lo quiere aumentar, quiere modificar el impuesto a la renta, hoy está para todas las empresas en 35%, dicen que lo quieren bajar al 30% para las pequeñas y microempresas, dependiendo del tamaño. Hay una serie de medidas que ha anunciado que van a ser muy polémicas porque es un monto muy
alto. Eso por el lado del Ministerio de Hacienda. Otro proyecto que se radicó es el Ministerio de la Igualdad. La Corte Constitucional lo tumbó y le dio 2 años al gobierno para que lo tramitara, así que lo tendrá que tramitar o no, y el ministerio pues se puede acabar, o si el Congreso le da el beneplácito, pues este ministerio quedará firme, pero hay mucho cuestionamiento porque pues no se ha podido poner a andar bien porque existe el DPS, que es la entidad que maneja todos los temas de subsidios, de programas sociales, así que es como doble entidades manejando los mismos temas. ¿Qué más tenemos en la agenda? La ministra del Medio Ambiente presentó la prohibición del fracking. ¿Qué busca esto? Pues alinearse con el discurso de Petro de no más carbón, no más petróleo, prohibir el fracking, y esto pues atenta directamente contra nuestra soberanía energética, lo cual es muy grave, pero esto le pega al bolsillo de los colombianos porque van a tener que pagar, vamos a tener que pagar más por el gas, por la energía, y esto es grave, me parece grave, un tema ideológico. Vamos a ver qué pasa. El ministro de Energía anunció que va a presentar una ley sobre tarifas energéticas. No sabemos cuál es el contenido del proyecto de ley, pero lo va a presentar. Hacienda, como mencionamos, va a presentar al parecer en el mes de agosto el proyecto de ley de la reforma tributaria, 26 billones. ¿Qué otro proyecto es importante? El proyecto del Sistema General de Participaciones, que lo tendrá que liderar el Ministerio del Interior, y es básicamente la nación le traslada a través del sistema de participaciones unos recursos a los entes territoriales, que son los departamentos y los municipios. ¿Y por qué se tiene que tramitar? Resulta que se aprobó un acto legislativo en diciembre del año pasado que aumenta las transferencias, que hoy están en el orden del 20%, y la idea es que en 12 años se llegue a 39.5% en los traslados. Así que es una ley muy ambiciosa porque le quita recursos a la nación y se los traslada a los entes territoriales, pero esto va de la mano de funciones, de competencias, principalmente en materia de salud, de educación, de otra índole. Finalmente, un tema muy preocupante, la reforma a la salud se estaba tramitando, va para tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, pero el día de hoy el gobierno nacional expidió un decreto que básicamente estatiza todo el sistema y busca acabar las EPS. En resumen, lo que se estaba buscando hacer a través de la ley del Congreso, que iba para tercer debate, el presidente Petro decidió saltárselo y expidieron un decreto nacionalizando todo el sistema, que sea público, y esto pues va a ser objeto de muchísimos debates, pero además se vienen demandas y unas solicitudes de medidas cautelares. Esto lo estudiará el Consejo de Estado y seguramente en menos de lo que pensemos el Consejo de Estado va a decretar estas medidas. Pero esto, ¿qué significa y por qué es preocupante? Porque hay una institucionalidad que es el Congreso de la República, y una ley de salud que incluso debería ser estatutaria, que debería tener un debate de fondo y ser aprobada vía Congreso, que sea una ley. Al gobierno no le importó y lo saca vía un acto administrativo, que esto pues obviamente es de menor rango. ¿Y qué es lo que puede pasar? Y estoy seguro que es lo que va a pasar, que el Consejo de Estado va a identificar normas donde va a decir, no, esta norma usted, presidente de la República, usted, gobierno, no la podía expedir, esto tiene que ser de rango legal y tiene que ser el Congreso el que lo expida. La pregunta es, ¿cuál es el daño que le van a hacer a la salud de los colombianos? Hoy estamos viendo el colapso del sistema de salud. La encuesta Guarumo afirma que el punto número 1 de preocupación de los colombianos es la salud. ¿Por qué? Porque no están atendiendo a los ciudadanos. Las tutelas han incrementado, ya batieron los récords, las quejas. Además, por ejemplo, se hizo una intervención de la EPS Sanitas y la Corte Constitucional encontró que fue
ilegal, irregular. ¿Por qué? Porque los hechos que justificó hacer esa intervención no se ajustaban a la realidad. Así que este tema es gravísimo. Yo creo que va a ser un tema que va a definir las elecciones del próximo año. ¿Por qué? Porque este colapso de los sistemas de salud está afectando a los colombianos. Yo conozco ya gente que pide una operación, que pide que lo atiendan y una cita se demora unos meses. Después pide que le hagan un procedimiento y sencillamente un hospital, una IPS, no lo agenda. ¿Por qué? Porque no hay flujo de recursos, no hay plata en el sistema. Y esto, en términos sencillos, ¿cómo funciona? El gobierno tiene que aprobar una UPC, que eso es básicamente la plata que se paga por cada paciente. Y esto se le paga a las EPS, se hace un presupuesto y la EPS le paga a los hospitales, pero el gobierno no le está pagando lo suficiente. Lo que se debería pagar por la UPC por cada paciente debería ser mayor y el gobierno decidió que no va a pagar, que va a pagar menos. Entonces está asfixiando económicamente el sistema, está tratando de quebrar a todas las EPS bajo un discurso de supuestamente malos manejos y de no tener reservas, pero pues es un argumento muy débil porque surge la pregunta, ¿usted qué prefiere? ¿Que una EPS tenga la plata guardada en reservas o que la esté gastando en pacientes y en operaciones? Y lo que está pasando es que el gobierno cerró el grifo y no le está dando los recursos al sistema y la operación del chuchuchú va muy avanzada. Hospitales están cerrando, el sistema se está quebrando y el político de turno es el que gestiona con la ADRES para que le pague a las EPS y que logre darle algo de respiro a cientas entidades, pero el ciudadano del común se está viendo afectado en sus tratamientos, no está recibiendo medicinas, no está teniendo un apoyo, un sistema que responda a tiempo y ya hay casos de personas que se murieron esperando las autorizaciones. Esto que pensamos que nunca iba a pasar en Colombia, donde los derechos sociales son progresivos y la idea es que cada vez tengamos más derechos, pues al parecer no. Estamos echando para atrás y los ciudadanos, al parecer ahora, ya su derecho fundamental a la salud no es así. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere meterle plata al sistema, está politizando el sistema. Expidió un decreto ayer terminando de volver público todo el sistema de la operación y esto es muy grave. Así que esperemos a ver qué va a pasar con la reforma pensional, con la agenda legislativa del gobierno, pero en especial con este tema de la salud que a mí me parece gravísimo. Inclusive hay gente que dice, no, usted tiene prepagado, usted es rico. Ya en las prepagadas le están diciendo a los pacientes, yo le pago un pedazo de la operación, pero usted tiene que pagar mallas, usted tiene que pagar otros servicios que, por ejemplo, ya no asume la IPS del hospital. El sistema está colapsando, el chuchuchú. Muchas gracias a todos y esperamos verlos en el próximo capítulo. Ojalá se puedan suscribir a nuestro canal. Hasta luego a todos.